Hola, bienvenidos. Estamos en Desde la Fosa con su servidor Felipe González, también conocido como Apu. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las razas que componen las cuatro del playtest de Frontier Space. Estas razas se llaman los Erakai, así que quédate sintonizado que este show comienza en un momento. Los Erakai se les conoce por sus grandes flotas mercantiles, las cuales les suministran todo lo necesario a los diferentes puestos de avanzada que están esparcidos por toda la galaxia. Los Erakai son una especie bien pacífica, la cual es regida por un estricto código de conducta. Este código es enforzado por las grandes casas mercantiles, las cuales residen en el sistema estelar Vlasakai. Las demás especies inteligentes temen que algún día los Erakai dejen su forma de vida pacífica y se conviertan en una especie de guerra, ya que ellos cuentan con la flota más grande de naves espaciales que si algún día ellos deciden equiparlas con armamento, extinguirían la vida de las demás especies. Los Erakai son insectoides bípedos que no tienen género. Cada uno tiene 3 dedos por mano con un pulgar y 3 dedos en los pies. Son ágiles y ligeros, pero no muy resistentes. No les crece cabello, pero tienen 2 gruesas antenas que le crecen en la parte trasera de la cabeza. Estas antenas pueden inclinarse hacia atrás o hacia el frente, dependiendo en qué fase de vida se encuentren. Ellos tienen bocas pequeñas y sorprendentemente parecidas a la boca humana, pero sus labios son gruesos y eso les dificulta hablar como los humanos. Así que ellos hablan Kirin, que es como un lenguaje de susurro con muchos sonidos suaves. Además, tienen unas grandes alas no funcionales en su espalda que utilizan para planear pequeñas distancias o como una fuente de orgullo y belleza entre su gente. Pese a que lucen como insectos, ellos son vertebrados y su exterior es suave y flexible. Erakai tienen un ciclo de vida regenerativo y hay varios que han vivido cientos de años. La primera fase de vida de los Erakai es el King Era. En esta ellos son pequeños y suaves y son bien frágiles. En esta fase ellos aprenden el concepto de honor de los Erakai más el concepto de las ciencias, el arte, la literatura y las matemáticas. Luego de aprender todo lo necesario, ellos entran en un capullo, el cual los deja convertirse en la segunda fase. La segunda fase de la vida de los Erakai es el Thin Era, o mejor conocido por el resto de la galaxia como los Buscadores. En esta fase, ellos viajan solo o en grupo buscando una causa justa a la cual dedicarle su vida. Al encontrar esta causa, ellos buscan al líder o grupo que se encarga de promover esta causa y le juran sus servicios. Si son aceptados, ellos pasan a la tercera fase de su vida. En el Dax Era, mejor conocido como los protectores, ellos buscan proteger y promover las virtudes de esa causa a las cuales ellos pertenecen. Ellos no pueden salir de esta fase voluntariamente como la de Sin y la de Kin. Ellos, si mueren, entran en un capullo, el cual los deja convertirse en la cuarta fase. El Erakai en esta era se le conoce como Loth. En esta era ellos retienen todo el conocimiento que tuvieron en su vida hasta que murieron como Dax y se convierten en tutores. Ellos siguen su propia causa, más engendran estos huevos entre 1 y 10 que se convierten en King. Ellos les enseñan todo lo que aprendieron, el código de honor, las ciencias, el arte, la matemática y la literatura. Y después de un tiempo, ellos deciden no seguir más las causas y pues entran voluntariamente a su fase de lo que sería la muerte, que sería el último capullo de los cuales ellos no van a salir. Quería mencionarles que sus antenas son diferentes entre sus eras. En el Sin, ellos tienen las antenas hacia al frente y en el Dax hacia atrás. O así es que la gente de las diferentes especies distingue a los Erakai en sus diferentes fases de vida. La mayoría de los Erakais sirve en las naves mercantiles de su especie y son devotos a la causa de ayudar y proteger a las demás razas y las demás especies. Les quiero dejar también saber que no todos hacen esto.
Otros se dedican a causas de otras especies o dedican su vida a la causa de una sola persona. Esto es como los Wookiees en Star Wars. Espero les haya interesado y esta información que les proveí. Espero verlos mañana, donde estaré hablando de la siguiente raza en el juego de Frontier Space. Muchas gracias por su atención y los veo luego.